será los días laborales. Muy bien, entonces, el profesor Roberto Gargarella ya nos acompaña, lo presento, él abordará el tema tribunales constitucionales y democracia constitucional. El doctor Roberto Gargarella es abogado, jurista, sociólogo, escritor y académico argentino, especialista en derechos humanos, democracia, filosofía política, derecho constitucional e igualdad y desarrollo. Actualmente es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Buenos Aires. Además es director de la revista argentina de teoría jurídica. Esto obviamente por señalar nada más una breve síntesis curricular del extenso currículum que tiene el profesor Gargarella y que pues nos lo demostrará precisamente con esta sesión. Estimado doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, lo vemos y escuchamos. Bienvenido. ¿Se escucha bien, pero? Sí, lo escuchamos muy bien. Muy bien. Bueno, si quieren comienzo. Sí, doctor, adelante. Bueno, me invitaron a hacer una presentación sobre el importantísimo tema de la jurisdicción constitucional y la democracia. Es un tema que ha sido objeto de mi interés, mi estudio desde hace décadas, y ello por entender que allí efectivamente, en ese núcleo, en esa tensión entre constitucionalismo y democracia, bueno, uno puede encontrar en su esencia todos los problemas relevantes digamos, del derecho. Ese problema, digamos, fue percibido, reconocido tempranamente cuando recién comenzaba a pensarse sobre la jurisdicción constitucional. Pienso en particular en los debates norteamericanos, cuando se estaba recién comenzando a elaborar la Constitución. En particular hay un texto de Alexander Hamilton, que es el que lleva el número 78 en los papeles del Federalista, en donde Hamilton muestra de manera muy notable y de manera, yo diría, pionera, anticipa, reconoce que dentro de la línea de objeciones que los críticos de la Constitución estaban presentando, una muy central, muy importante, llamada a tener mucha fuerza, era la objeción democrática. Y la objeción democrática que ellos recibían, de parte de algunos de los llamados antifederalistas, lo que decía es, bueno, por un lado era un problema democrático y por otro lado también un tema federal. ¿Cómo puede ser que en un país federal, en un país, digamos, de lo que hoy llamaríamos un país democrático y federal, cómo puede ser que nuestros desacuerdos sobre la interpretación constitucional terminen siendo decididos en última instancia por los tribunales, y de ese modo los tribunales imponiendo su autoridad sobre la voluntad del pueblo expresada en las legislaturas? Bueno, Hamilton dio entonces una primera, yo diría muy importante respuesta, que es la respuesta que ahora comento y que luego inmediatamente retomaría, en realidad muy pocos años después, el juez Marshall en el famoso caso Marbury versus Madison, y es la posición, esta que podemos resumir en la idea, en los nombres de Hamilton y de Marshall, la posición que se mantendría estable durante 100 años, casi incuestionada, como la respuesta apropiada a la cuestión democrática sobre los tribunales. Es más, en buena medida, y yo diría lamentablemente, en el ámbito latinoamericano ha sido demasiado común, lamentablemente, que esa primera explicación a la que ahora, esa primera respuesta a la que ahora me voy a hacer referencia, se mantuviera en vigor y mantuviera su, digamos así, su dominio aún hasta hoy. O sea, como si ya la cuestión, el problema estuviera resuelto hace 200 años con aquella respuesta que dio Hamilton-Marshall. Que dio Hamilton y luego persiguió Marshall. ¿Cuál es la respuesta de Hamilton? Bueno, la respuesta de Hamilton, bien interesante, pero insisto, digamos, interesante hace 200 años, y perdió, yo diría, fuerza en realidad prontamente. La respuesta de Hamilton fue, miren, lo que nos están objetando, digamos, esta idea de, digamos, que estamos actuando cuando un juez invalida una ley, lo que está haciendo es, digamos así, torciéndole el brazo a las mayorías populares, a la mayoría democrática.
Dice Hamilton, lo que están haciendo, lo que están criticando, es completamente equivocado. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando un juez invalida una ley, eso no debe ser reconstruido como un juez imponiéndose sobre la voluntad popular, torciendo la voluntad popular, sino como un juez que trata de reivindicar la voluntad popular que ha sido distorsionada por esa ley. ¿Por qué? Porque la voluntad popular, digamos así, la verdadera voluntad popular, no reside en la ley, en la legislatura, sino que reside en la Constitución. Por lo tanto, dice Hamilton, cuando un juez invalida una ley, no puede esa operación reconstruirse como si el juez estuviera ganándole a la legislatura y por lo tanto el juez, la judicatura, estuviera derrotando a la democracia. No, el juez en verdad, dice Hamilton, lo que hace es poner en su lugar, poner de pie nuevamente a la democracia, porque él está apelando a la Constitución, que es donde reside la verdadera voluntad del pueblo. Entonces la verdadera voluntad del pueblo no reside en la ley, en la legislatura, sino arriba, en la Constitución. Y cuando el juez invalida la ley en nombre de la Constitución, entonces lo que está haciendo es defendiendo la democracia y no, digamos, derrumbando la voluntad democrática expresada por la legislatura. Esa fue la respuesta, la esencia de la respuesta. Y es la respuesta que retoma Marshall en Marbury versus Madison. Marshall viene a decir, efectivamente, tiene razón Hamilton, digamos, ¿qué quieren que haga el juez? No tiene alternativa si se le presenta una ley inválida. En un país, en una comunidad como la nuestra, que tiene supremacía constitucional, ¿qué otra cosa puede hacer el juez sino invalidar la ley cuando la ley va en contra de la Constitución, en donde reside la voluntad del pueblo? Si hay supremacía constitucional, el juez no tiene alternativa. Es lo que se llama a veces la alternativa de hierro que presenta Marshall. No hay otra, el juez está obligado a invalidar la ley. Bueno, esa fue, insisto, una respuesta interesante, inteligente, pronta, que hace Hamilton y que retoma Marshall, pero es una respuesta que, como veremos, está llena de debilidades y que de ningún modo clausura el problema. Sin embargo, insisto, es la solución, entre comillas, que se ha mantenido, al menos durante 100 años, en el ámbito, digamos, de los Estados Unidos, y yo diría en América Latina, en muchos casos, aún hasta hoy, como la respuesta que cierra la discusión. Bueno, ¿por qué es que esa no fue en definitiva una buena respuesta? ¿Por qué es una respuesta finalmente vulnerable? ¿Por qué es una respuesta que debe repensarse y reconstruirse? Porque así no funciona. Bueno, hay muchas objeciones posibles. Aquí menciono solamente algunas, digamos, en las cosas que yo he escrito menciono muchas, pero aquí señalo algunas simplemente. Primero, lo que Marshall presentaba como una opción de hierro, como no hay otra alternativa, ¿qué va a hacer el juez en un país con supremacía constitucional si se enfrenta con una ley que desafía la Constitución, sino invalidarla? Bueno, esa no es una alternativa única y excluyente. Podría el juez hacer muchas otras cosas. Digo, no por sugerir esta respuesta, simplemente para romper la lógica del razonamiento de Marshall. El juez podía hacer lo que se sugería en el ámbito, digamos, francés, luego de la Revolución, que el juez hiciera, que es devolverle la ley al Parlamento y decirle, vuelva a discutirla. Entonces, en lugar de invalidar la ley, el juez podría, imaginariamente, devolver la ley a la legislatura, en vez de invalidarla. O sea, hay alternativas. Hay más alternativas. En el caso de Inglaterra, en la actualidad, por ejemplo, cuando se detecta una tensión entre una ley inglesa y una ley de la Comunidad Económica Europea, lo que puede hacer, digamos, el juez es decir lo que se llama una declaración de incompatibilidad, la idea de que existe una tensión, ¿no? Que son inconsistentes la ley y el Tratado Europeo, ¿no? Entonces, otra vez, no se trata, en el caso inglés, de invalidar la ley, sino decir son incompatibles una norma y la otra. Otra vez, esta es otra alternativa posible que nos demuestra, por lo menos, que no es cierto lo que señalaba Marshall cuando presentaba su posición como los jueces están obligados a invalidar la ley si se encuentran con una ley que va en contra de la Constitución.
Yo diría, hay muchas otras objeciones, menciono otra más. La idea de que, la que señalaba Hamilton, de que el juez, en realidad, lo que hace es restaurar la democracia, porque la voluntad democrática del pueblo reside allá arriba en la Constitución y no en la ley, eso supone algo que debe ser discutido, y es que, efectivamente, la Constitución encierra la verdadera voluntad popular, cosa que hoy no es obvio, pero en el pasado, en el momento en que esto fue dicho, claramente era falso. Y, entre otras cosas, porque esa Constitución que se estaba haciendo no estaba siendo escrita por las mujeres, no estaba siendo escrita por los pobres, no estaba siendo escrita por los excluidos, no estaba siendo escrita por los afroamericanos. Entonces la idea de que la Constitución representa la verdadera voluntad del pueblo también es dudosa. O sea que el juez, cuando restaura la voluntad de la Constitución, restaura la voluntad del pueblo. Es dudoso porque no hay una identidad obvia entre Constitución y voluntad popular, mucho menos hace 200 años. Pero yo quisiera presentar aquí, y quedarme en esta, una tercera línea de objeciones, que es la que a mí más me importa, y que creo que sigue teniendo enorme fuerza en la actualidad. Porque finalmente las otras objeciones yo creo que de algún modo podrían atenderse, pero esta que digo ahora yo creo que no. Y esta tercera línea de objeciones dice lo siguiente, y es, lo que hace es referencia a lo que yo llamo el problema interpretativo o la brecha interpretativa. Y el asunto sería así, lo doy con un ejemplo y van a ver que es sencillo, aunque tiene su complejidad. Imaginen esto, imaginen que una ley está en tensión con la Constitución del siguiente modo. La Constitución, pongamos, solamente para inventar un ejemplo, la Constitución establece un mandato presidencial de 4 años, sin reelección, y la ley, la nueva ley, dice, no, el presidente puede estar en el poder 8 años, ¿no? Bueno. Este yo diría es un caso relativamente sencillo, y si los casos fueran sencillos en este modo, como voy a presentar, yo diría, le podría conceder a Hamilton y a Marshall que tienen razón. Esto es, el juez mira la ley, dice 8 años, mira la Constitución, dice 4 años. Bueno, el juez puede decir, mire, mi misión es la de cuidar la Constitución, mantener la supremacía constitucional, mantener la vigencia de la Constitución. Me encuentro acá con que la Constitución dice 4 años y lo que dice la ley es 8 años para el mandato presidencial. Acá hay una evidente tensión, y bueno, si yo tengo como obligación funcional la de cuidar la Constitución y mantener la supremacía, y bueno, ¿qué quieren que haga? Digamos, no, podemos pensar en alternativas, pero bueno, obviamente que yo tengo que sacar del espacio jurídico vigente, lo vigente, a esta ley. Tengo que, digamos, removerla o, digamos, sacarla de algún modo fuera. La declaro incompatible, hago algo, pero esa ley claramente es incompatible con la Constitución. Ahora, y aquí aparece el problema de lo que yo llamo la brecha interpretativa. La mayoría de los casos que conocemos, la mayoría de los casos que nos enfrentamos son de otra naturaleza. ¿En qué sentido? Y que la mayoría de los casos que enfrentamos no son como las tensiones entre números que cualquier persona lo ve y lo reconoce. Acá dice 4, acá dice 8. Si los casos fueran de ese modo, así sencillos, tan claros como números, entonces fíjense que por lo menos el problema que aquí nos angustia, que es el de qué hace el juez reemplazando la voluntad del legislador, etcétera, etcétera, en un punto se disiparía, porque la cuestión de la legitimidad del juez quedaría disuelta, porque cualquier persona que leyese esos dos textos, el 4 y el 8, pongamos, vería que ahí hay una contradicción. Entonces, no hay un cuestionamiento, no merecería haber un cuestionamiento a quién es usted, juez, cuál es su legitimidad democrática para decidir por nosotros esa tensión. Porque es un caso evidente, manifiesto, claro, pero el problema, y acá está lo que me interesaba decir, es que la mayoría de los casos que nos enfrentamos son de una naturaleza distinta, que tienen que ver, por ejemplo, con que la Constitución, pongamos así, dice vida y la ley dice aborto. Entonces, aquí ya pasa algo muy distinto, porque cuando yo miro, yo como ciudadano común, o yo como juez, o yo como perito, yo miro la Constitución que dice vida y la ley que dice aborto, ya no sé si esta ley es contraria o compatible con la Constitución, porque eso requiere de un ejercicio interpretativo
que alguien tendrá que hacer, pero ahora sí me preocupa quién hace ese ejercicio. Si la cuestión era, como en el caso primario, comparar números, 4,8, 5,4, 7,6, cualquier persona sentada aquí, no hace falta que tenga conocimientos, no hace falta que sea un experto en derecho, no hace falta que puede ser un ciudadano cualquiera, puede no tener estudios, simplemente que tenga una alfabetización mínima, puede hacer ese ejercicio comparativo. Quiero decir, no hay una cuestión sobre la legitimidad del intérprete. Cualquiera que esté aquí sentado del pueblo diría obviamente lo mismo que yo cuando compara 4 con 8. Pero si los casos son de otra naturaleza, esto es, tienen que ver con los conceptos valorativos que toda constitución necesariamente va a encerrar, vida, libertad, igualdad, dignidad, eso nos va a presentar siempre unos problemas que van a hacer un llamado acerca de quién es usted el intérprete para hacer ese ejercicio en lugar del pueblo. Porque ahora no me da lo mismo que aquí esté sentado Juan Pérez, un niño, un juez, no, porque necesito a alguien que tenga legitimidad para hacer esa comparación y decirme que cuando la ley dice aborto está siendo compatible o incompatible con la Constitución. Se trata de un ejercicio intelectual complicado y que en una sociedad como las nuestras, sociedades en donde tenemos desacuerdos, en donde tenemos desacuerdos razonables, en donde toda la vida vamos a tener desacuerdos razonables sobre los valores fundamentales de la Constitución, bueno, entonces ahora sí es crucial ver quién hace ese ejercicio comparativo y qué legitimidad tiene. Porque ahora ya no es lo mismo que aquí esté sentado un niño, un policía o un juez. O sea, el problema de legitimidad democrática no importa. Ahora sí importa. Porque el que compara va a ser el que compara, por ejemplo, acá dice libertad y acá dice ley de prensa. ¿Es esto compatible con la Constitución o no? Acá dice dignidad y acá dice homosexualidad sancionada. ¿Es esto compatible o no con la Constitución? Acá dice privacidad y aquí dice consumo de estupefacientes. ¿Es esto compatible con la Constitución o no? Este tipo de comparaciones requieren un análisis de interpretación, requieren una interpretación, y ese ejercicio interpretativo, digamos, quien lo haga es el que se va a quedar con la última carta, y ahí entonces todo el problema de la legitimidad renace con la mayor fuerza posible. Toda la preocupación pasa a ser ahora, ¿quién es usted que va a decirnos si realmente la Constitución es compatible o no con una ley de aborto, o con una ley de consumo de estupefacientes, o con una ley de eutanasia, o con una ley, digamos, de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera? Entonces, usted no puede hacer ese ejercicio porque sí, porque esas son cosas que tienen que ser decididas democráticamente y no usted haciendo la interpretación. Fíjense esto, digo, para hacer más claro el tema. Si todos estuviéramos de acuerdo en cuál es la teoría interpretativa adecuada, o si tuviéramos una fórmula interpretativa en la que todos coincidiéramos, o si existiera, como a veces parecen presentar algunos juristas, ya sea, digamos, Alexio o Ferraioli, quien sea, esta es la fórmula interpretativa adecuada. Bueno, si así fuera, si tuviéramos una manera de zanjar nuestros acuerdos interpretativos que fuera indisputable, entonces otra vez el problema se disolvería y no importa quién está sentado en esta silla como intérprete. Lamentablemente no tenemos, ni vamos a tener nunca, un acuerdo sobre cuál es la teoría interpretativa correcta que debe usarse. No tenemos, ni vamos a tener nunca la fórmula interpretativa para decidir, como si fuera la voz única de la ciudadanía, esto es lo que dice la Constitución. No existe la fórmula de la interpretación como la fórmula de la Coca-Cola, digamos. No, esa fórmula no está y no va a aparecer. No vamos a tener nunca ese acuerdo. Mucho peor que eso, mucho peor que eso. Tenemos teorías interpretativas para todos los gustos, y mucho peor que eso, muchas de esas teorías interpretativas prometen llevarnos a lugares contradictorios. Esto es, para simplificar al infinito un problema gravísimo, tal vez para mí el más importante de los problemas del constitucionalismo. El problema de que no tenemos una teoría interpretativa acordada, y no la vamos a tener. Menciono solamente dos posibles teorías interpretativas, de las miles que tenemos, o las decenas que tenemos disponibles. Unas
teorías nos dicen, si usted tiene un problema para interpretar la Constitución, vaya al pasado y vea qué dijeron los padres fundadores, los que escribieron la Constitución, ¿no? Entonces, usted no sabe efectivamente qué quiere decir la idea de privacidad, bueno, vaya a los debates constitucionales y vea. Esto es ir al pasado. Hay otras teorías interpretativas que nos dicen algo más bien contrario a eso. Dicen, no deje anclada la Constitución hace 20 años, 50 años, 200 años, no. Para interpretar la Constitución, si usted tiene dudas, no se vaya 200 años atrás, sino que mire a su alrededor y vea cuál es el sentido que hoy se le da a ese término en su comunidad. Esto es lo que se llama a veces mantener al texto como texto vivo. Fíjense, aquí solamente hablé de 2 teorías interpretativas de las decenas que hay dando vueltas. Estas solamente 2 teorías interpretativas, una que me pide mirar atrás, lo que llamamos habitualmente teorías originalistas, y otra que me pide mirar al presente o al futuro, teorías que piden mantener el texto vivo, bueno, son en principio contradictorias. Es obvio que si tenemos que interpretar, por ejemplo, si la idea de privacidad incluye o no, por ejemplo, digamos, al matrimonio igualitario como protegido allí, si hay una duda y yo voy a hacer una lectura, una interpretación originalista, y me voy, pongamos como pasó en Estados Unidos, pienso en un caso real, que fue el caso Bowers versus Hardwick, si hago como hicieron algunos jueces en esa oportunidad, para ver si era constitucional o no criminalizar la homosexualidad, y hago como hicieron algunos jueces en esa oportunidad, tomo una teoría originalista y me voy 200 años atrás, y lo más probable es que encuentre lo que yo sé que voy a encontrar, que es autores. Ellos citaban, por ejemplo, a Blackstone, 300 años atrás en Inglaterra. Y claro, Blackstone decía no. De hecho, lo citaron en el fallo, por eso el fallo fue una vergüenza. Blackstone decía no hay un crimen más grande en la humanidad que la homosexualidad. Es el crimen que merece, digamos, aborrecerse solamente cuando se menciona su nombre. Bueno, y obviamente que si yo voy a hacer una interpretación de la Constitución que pide no mirar al pasado, sino mirar la actualidad, en donde las sociedades son más liberales, y bueno, digo, ¿qué quiere decir privacidad? ¿Protege o no protege la homosexualidad? Sí, por supuesto que sí, todo el mundo hoy acepta que esa es una manera de vida, una identidad, digamos, sexual, completamente entendible, permisible. Por eso, fíjense que dependiendo de si yo tomé una línea interpretativa u otra, llega un resultado u otro. Por eso digo, se juega muchísimo en quién es el intérprete. Y por eso es que eso despierta todos los cuestionamientos acerca de la legitimidad democrática del intérprete y los enojos acerca de quién es usted para hacer esa interpretación en reemplazo de la voluntad del pueblo. Porque si tuviéramos todos una sola teoría que compartiéramos todos, o si el significado de los términos constitucionales y los conceptos valorativos de la Constitución fueran obvios, transparentes, como los números, entonces habría un acuerdo completo y no tendría problema en quién es el que se sienta acá y qué legitimidad democrática tiene. No sé cuántos minutos más tengo. Tú me dices si yo me extiendo o me reduzco la presentación. Tiene, 14 minutos, doctor. Incluyendo un espacio de preguntas. Perfecto. No, bueno, entonces, el tema sería que es, cuando vemos en su naturaleza, en su radicalidad, el problema de la interpretación, la falta de acuerdo que tenemos en cuanto a cómo se interpreta la Constitución, entonces el problema de la legitimidad del intérprete, de la legitimidad del juez, la legitimidad de la última palabra, de qué autoridad democrática tiene esa persona para reemplazarnos a nosotros, renace con toda su fuerza. ¿Qué hacer entonces? Digamos, porque tenemos allí encallado un problema que yo creo que es la gran amenaza sobre el Estado de Derecho. Fíjense que, digamos, todo el Estado de Derecho pasa a depender de qué es lo que dice la persona que está aquí sentada interpretando la Constitución. Entre paréntesis, o como nota al pie, el Estado de Derecho, la primera promesa del Estado de Derecho, le viene a decir a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, viene a decir: quédese tranquilo, no importa si usted es rico o pobre, si usted es mujer o varón, si usted es blanco o negro, usted va a ser tratado como un igual, porque usted va a ser tratado conforme al derecho y no conforme a lo que digan los hombres, las personas. Digamos, el rule of law es la regla de la ley la que domina y no la discrecionalidad de los hombres.
Y lo que el problema este interpretativo que vemos ahora nos dice es, lamentablemente, la primera y gran promesa del rule of law, del Estado de Derecho, que es usted va a ser tratado como un igual, se disuelve porque lamentablemente, y lo sabemos, nuestra suerte depende menos de lo que dice escrito el derecho, de qué es lo que dice el intérprete que dice el derecho. Entonces nuestra suerte depende de quién es el que está leyendo la Constitución. Y sabemos, porque hemos visto en la práctica, que los conservadores tienden a leer la Constitución de un modo, los más liberales de otro, los varones tienden a ser ciegos a ciertos problemas, no todos, no de todas maneras, y las mujeres tal vez de otros, los más ricos tienden a no ver ciertos problemas y en cambio ven como gravísimos otros problemas. Entonces, la verdad es que lamentablemente carecemos de una teoría interpretativa compartida y nuestro destino como ciudadanos enfrentados al derecho depende extraordinariamente de lo que dice el intérprete del derecho. Bueno, ahí tenemos el problema y quisiera dedicar los últimos minutos a ver si hay alguna manera en que tornar compatibles las ideas de constitución y democracia. Bueno, primero decir que hace, digamos, 100 y pico de años, desde que se rompió el consenso alrededor de la teoría de Hamilton y de Marshall, hace 100 y pico de años que se está buscando vueltas para ver, ¿es posible arreglar este problema? Ya sea porque encontramos una teoría de la interpretación compartida, ya sea porque encontramos una manera de justificar el papel de los jueces. Se ensayaron un montón de respuestas, digamos, para decir por qué la función de los jueces es democráticamente irreprochable. Yo no encuentro buenas respuestas. En su momento, digamos, me pareció que lo más interesante que tenemos a mano para pensar, digamos, el problema de la legitimidad democrática y el rol de los jueces tenía que ver con una doctrina que yo sigo entendiendo que es muy valiosa, que obligaría a replantear muy profundamente el papel del juez, pero que tiene algo para decir y que tiene cierto anclaje en la práctica. La propongo para después criticarla y correrme un poco de ella. Pero, digamos, la única de las muchas respuestas al problema del control constitucional y la legitimidad de los jueces, que a mí me resultó persuasiva en los, no sé, 40 y pico de años que vengo estudiando esta cuestión, es lo que se llamaba una respuesta procedimental. Una respuesta procedimental como la que apareció en un fallo como fue el fallo de 1937, Carolyn Products, una respuesta como la que a partir de ese fallo, digamos así, convirtió en teoría un autor como John Ely, E-L-Y, en su famoso libro traducido al castellano, Democracy and Distrust, Democracia y Desconfianza, una respuesta que, en cierto modo, también como lo haría yo, digamos, Carlos Nino lo retomó parcialmente, como diciendo, aquí hay algo importante, pero hay que ir más allá. Y la respuesta de Ely, digamos, él la presentaba, esta respuesta procedimentalista, con un ejemplo que es el que voy a usar, que creo que es muy ilustrativo y nos permite entender un poco la idea. Y decía, los jueces lo que hacen, digamos así, no merece ser reprochado en la medida en que actúen como nosotros esperamos que actúen, pongamos, un juez en un partido de fútbol. Si el juez lo que hace es, digamos así, cuidar las reglas del juego del fútbol, en lugar de meterse a analizar la sustancia del resultado, ahí, diría Lili, por las razones que ahora les voy a comentar, estaríamos bien encaminados. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy fácil de entender con el ejemplo. Imagínense que el juez dijera, sí, este equipo metió 5 goles y el otro no metió ninguno, pero la verdad es que el que no metió ninguno jugó mucho mejor. Yo creo que mereció ganar y le doy el partido ganado a él. No, mire, esto sería un escándalo. El partido terminó 5-0 y no se trata de que a usted no le gustaron los goles o que le pareció que el otro jugó mucho mejor. No, usted lo que tiene que hacer, su única misión,
no es examinar la sustancia del resultado, si le gusta o no, si le parece justo o no, si le parece valioso o no, sino simplemente cuidar que el juego pueda jugarse, que no se metan goles con la mano, que no se saque a jugadores, digamos, tramposamente con un foul fuera de la cancha, que no se conviertan goles en offside. Entonces, usted lo que tiene que hacer es permitir que el juego se juegue y no ponerse a decir, este equipo jugó mejor que el otro, este gol no me gustó. Bueno, lo mismo, diría John Ely, en relación con los jueces en democracia. El gran problema, dice Ely, es que la mayoría de los jueces que tenemos, lo que deberían hacer es permitir que el juego democrático se juegue, esto es, que las leyes sean hechas conforme a las reglas establecidas, que nadie sea sacado, digamos, indebidamente del juego, que todos los jugadores puedan jugar, pero no ponerse a decir, esta ley es valiosa, esta ley es disvaliosa, esta ley es muy progresista, esta es otra muy conservadora. Entonces, lo que tiene que hacer el juez, como el árbitro del fútbol, es permitir que el juego se juegue, hacer posible que el juego se juegue, en vez de ponerse a analizar, como normalmente hacen, si el juego le gustó o no, si el gol le gustó o no, si la ley le pareció bien o no, si la ley le pareció justa o injusta, etc. Entonces no tiene que hacer ese análisis sustantivo, sino que tiene que mantenerse en el análisis, digamos así, formal de los procedimientos. Yo creo que ahí hay algo importante, y creo que es una base para empezar a pensar una salida del problema. Simplemente que, digamos, yo, en parte como hizo en su momento Nino, lo que diría es, cuando le decimos al juez que lo que tiene que hacer es limitarse a controlar las reglas del juego para permitir que el juego democrático se juegue, ¿qué estamos entendiendo por democracia? Entonces, cuando le decimos al juez, usted simplemente limítese a que el juego democrático se juegue. ¿Qué es lo que le estamos diciendo realmente sobre qué es democracia? También hay una discusión importante sobre qué es procedimiento, pero lo voy a dejar eso entre paréntesis. Pero ¿qué es procedimiento democrático? ¿Qué es lo democrático? Y aquí la diferencia pasa por esto, y es que muchos entendemos que lo valioso que dice esta concepción es por lo siguiente, y enseguida digo por qué hay un problema. Lo valioso es que, efectivamente, yo creo que está basado ese esquema en una intuición que muchos, preocupados por la cuestión democrática, compartimos, porque si distinguimos así entre procedimientos y resultados, entre procedimiento y sustancia, entre reglas de juego democrático y resultados del juego democrático, bueno, ahí, digamos, estamos diciendo algo que es bastante sensato en términos democráticos, en principio, porque lo que estamos diciendo es la ciudadanía, a través de sus representantes, tiene que decidir de qué modo quiere vivir, y los jueces limitarse a hacer posible, a garantizar que podamos seguir decidiendo de qué modo queremos vivir. Esto es, en la democracia, es la política la que debe decidir los resultados, nosotros, los ciudadanos, nuestros representantes, y los jueces, ayudarnos a cuidar las reglas del juego. Cuidar la libertad de expresión, cuidar la libertad de asociación, cuidar que ninguno sea discriminado indebidamente, entonces permitir que el juego se juegue. Esa intuición me parece muy fuerte, muy interesante. Sin embargo, muchos entendemos la democracia en un término, yo diría, más robusto que lo hacía Ely. ¿En qué sentido? Bueno, yo diría, permitir que el juego democrático se juegue no es simplemente, como en una versión importante del esquema de Ely aparecía, no es simplemente permitir que cierta cantidad de legisladores levante la mano al mismo tiempo y digan, teníamos requerimiento de que esto lo vote una mayoría simple, acá está, tenemos la mayoría simple, ya está, ganamos. Eso es una parte de la democracia, pero entendemos democracia, yo creo, muchos de nosotros, en un sentido mucho más fuerte. Democracia, para muchos de nosotros, va mucho más allá que eso. No se limita a lo que hagan los representantes, no se limita a lo que hagan la política representativa, sino que básicamente está sentada
en una discusión pública ciudadana. Si eso no se da, es parte del problema, y es parte de lo que hay que ayudar a que ese juego se juegue. O sea, cuando decimos que el juego democrático pueda desarrollarse, estamos diciendo que la ciudadanía democrática pueda decidir de qué modo quiere vivir. Primeramente, a través de lo que ellos mismos decidan, luego a través de sus representantes. Pero lo que tiene que haber es un proceso inclusivo, de debate, de diálogo, lo que llamamos muchas veces una conversación, lo que yo en los últimos trabajos llamo una conversación entre iguales. O sea, democracia es y debe ser entendida fundamentalmente como una conversación entre iguales. Y lo que los jueces en todo caso deberían hacer es permitir que se haga posible la conversación entre iguales. Miren, algunos ejemplos al respecto para que no parezca que estoy hablando de abstracciones. Digamos, hay miles de ejemplos, pero en momentos en donde en América Latina, como en tantos países, sin duda en Argentina, como en Ecuador, como en Colombia, digamos, hay una crisis representativa tan radical, hay una crisis de la representación política tan radical. Yo creo que no basta con que me digan, esto es una ley que aprobó el Parlamento con el número suficiente de manos levantadas al mismo tiempo. Bueno, miren, me importa saber más cosas, ¿por qué? Y bueno, porque muchas de las decisiones que se toman son el mero producto de grupos de interés, porque me parece que si la decisión, por ejemplo, como pasa muchas veces en América Latina, en nuestros países hiperpresidencialistas, si la decisión es fundamentalmente, como por ejemplo se han tomado casi todas las decisiones durante la pandemia en nuestros países, de arriba para abajo, del presidente para abajo, el presidente a lo mejor, como pasó aquí en mi país, con 5 expertos, con un grupito de sus amigos, digamos, tratando de cuidar la salud de todos nosotros. Sí, pero mire, en democracia la cosa es diferente. Digamos, la excusa de la pandemia no basta, porque siempre las decisiones importantes son decisiones que tenemos que tener la posibilidad de discutir públicamente, de desafiar públicamente. Entonces, la idea de que, esto lo decidió el presidente con un decreto, o esto se decidió entre gallos y medianoche, sin que nosotros nos enterásemos, a las 12 de la noche, sin darnos razones públicas. Y bueno, no, todo eso es un problema en términos democráticos y constitucionales. No es que no me gusta la política así, no. Es que si yo entiendo la democracia constitucional como un debate, fundamentalmente como un debate entre iguales, una decisión respecto de la cual no se nos han dado las razones públicas, una decisión que fue decidida entre gallos y medianoches, o una decisión que tomó el presidente por un decreto y luego aplica sobre todos nosotros, y son, digamos así, acciones muy débiles en términos de la conversación entre iguales. Son decisiones básicamente que tomó una persona. ¿Qué entre iguales es si somos, no sé, 40 millones y esa decisión la tomó una persona? No, pero esa persona fue votada. Mire, no. La democracia no se agota en el voto. La democracia empieza con el voto. No, pero eso lo decidió el Parlamento. Sí, el Parlamento son nuestros representantes y tienen que hacer lo que nosotros les decimos. Los que mandamos somos nosotros, no son que ellos nos reemplazan a nosotros. Entonces, la tarea del juez, cuando le decimos lo que usted tiene que tratar de hacer es permitir que el juego democrático se juegue, no es simplemente asegurar que no haya violaciones graves a la libertad de expresión o a la libertad de asociación, cosas que son importantes. Tiene que ir bastante más allá, porque tiene que ayudarnos, digamos, a que las decisiones vuelvan a estar en nuestras manos. Miren, un último ejemplo y voy cortando. Afortunadamente, en el último, digamos, y lo digo esto por una posición política propia, digamos, en relación con el aborto, no importa, digamos, o sea, no tiene que ser el tema si estamos a favor o en contra del aborto. Se tomó ahora en la Argentina una decisión recientemente favorable a ciertas causales sobre el aborto. Bueno, pero me centro en un ejemplo que se dio hace 2 años. Hace 2 años hubo un debate público extraordinario a pesar de, y en contra de, y por encima de las limitaciones que nos ponían desde la clase política. Por suerte, digamos, la mayoría de la sociedad, y digo la mayoría en un sentido fuerte, en un sentido efectivo, salió a la calle, se puso a debatir, debatíamos en las clases, en las aulas, en los pasillos, en los patios, en las plazas, digamos, en cualquier espacio, en los clubes de barrio.
en comunidades indígenas se discutía sobre el aborto. A favor y en contra, no importa aquí. Lo cierto es que hubo un gran proceso de debate público. Bueno, luego se empezó a forjar un acuerdo, mayoritariamente la sociedad tenía una posición. Bueno, resultó que, eso ocurrió hace 2 años, el Congreso, que está fundamentalmente formado por, digamos, personal conservador, sobre todo por algunas provincias en donde la representación es terriblemente, digamos, desigual y concentrada en los grandes grupos de poder, etc., el Congreso decidió en contra completamente de lo que había, el consenso que se había ido forjando colectivamente. Eso, desde una lectura, digamos así, estrecha de la democracia, sería irreprochable. De eso se trata la democracia, lo que dicen los legisladores cuando votan. Desde una concepción como la que yo defiendo, eso es una violación de la democracia, en el sentido de que el debate público es el que debe tener el centro de la decisión y los legisladores deben continuar esa decisión, pero no reemplazarla y no, digamos así, dejarla de lado como si no hubiese existido. Pongo ese ejemplo, digo, simplemente para tomar un caso relevante y muy actual, pero podría tomar, por ejemplo, hoy en Chile se está discutiendo sobre la reforma constitucional. Hay muchísima gente de la ciudadanía, millones, participando en asambleas barriales, en clubes, en plazas, etc. Y otra vez se está forjando una decisión que corre el riesgo de ser encapsulada en unos pocos representantes sobre qué hacer con la Constitución. Otra vez, se nos va a volver a presentar la tensión entre la posibilidad de acercar la democracia a un debate colectivo entre iguales y el reemplazo de esa decisión por la élite que tradicionalmente ha gobernado el país. Con esto empiezo a cerrar. Lo que quiero decir es que, digamos, participo de una visión sobre el constitucionalismo alineada con lo que se ha venido llamando en los últimos años formas más dialógicas, más conversacionales, más debatidas sobre el control judicial. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir simplemente que los jueces tienen que hablar más. No quiere decir simplemente que los jueces de la instancia inferior tienen que tener más oportunidades y chances de hablar con los de la instancia superior. No quiere decir simplemente que los legisladores y los jueces tienen que tener la posibilidad de comunicarse entre sí. Quiere decir todo eso, pero quiere decir mucho más que eso. Quiere decir que digamos así, la ley democrática debe resultar de un debate público lo más inclusivo posible. Y cuanto más se aleje de eso, menos fortaleza tiene esa decisión. Quiere decir que está muy bien que un juez se comunique con otro juez o que le responda en su fallo a lo que dijo la instancia inferior o superior. Está muy bien si un legislador le responde con su ley a lo que había dicho el juez en un fallo. Pero el diálogo es diálogo entre poderes, es diálogo intrapoderes, pero sobre todo es un diálogo en el que participa de modo central la ciudadanía. Entonces, yo creo que, digamos, necesitamos ir, y vamos a ir, y estamos yendo, existe la posibilidad de ir al menos, hasta que todo vuelva a ser cooptado, hasta que todo vuelva a ser capturado, podemos ir a una forma democrática más conversacional, más basada en el diálogo, en donde los jueces, en lugar de hacer lo que han hecho tradicionalmente, que es reemplazar la decisión de la política, ayuden a que la conversación democrática sea posible. Y que los representantes, en vez de hablar como si ellos fueran el pueblo, en nombre del pueblo, y reemplazarnos en la práctica, digamos, reconozcan que su lugar está subordinado y sometido al debate público. Y las formas del debate público, digamos, no son imaginarias. Hay cantidad de experiencias de asambleas ciudadanas, de encuentros ciudadanos, de forma de debate público que son posibles y a las que nos podemos acercar. Entonces, necesitamos ir acercando al derecho cada vez más hacia esa conversación entre iguales. ¿Por qué? Porque es la visión de la democracia que me gusta a mí. No, porque somos iguales, porque en una sociedad de iguales, quienes deben comandar, la autoridad debe residir en cada uno de nosotros de modo igual, y no restaurar o permitir que persista las sociedades de privilegio en las que vivimos, en donde las decisiones, el poder de decisión, está concentrado
políticamente, económicamente y constitucionalmente, expresadas, por ejemplo, en constituciones autoritarias y presidencialistas. Bueno, esa sería una manera posible de acercarme a este problema, presentar un poco cuáles sean los problemas sobre la mesa y algunas vías para explorar formas de salida a ese problema. Me detendría acá. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Bien, a continuación voy a ceder la palabra al participante Kevin Freire. Él ha levantado la mano, tiene una pregunta para usted, profesor. Lo escuchamos, estimado Kevin. Gracias, doctores. Bueno, recibo un cordial saludo de parte de Kevin Freire. ¿Puedes activar la cámara? Está un poquito, sí, está un poquito dañada, por eso es que no. Bueno, okay. Mil disculpas. Bueno, la pregunta que, bueno, primero felicitarle por la ponencia, ¿no? Una ponencia muy interesante, muy excelente, y la verdad es que nos deja reflexionando muchos de los temas. Pero quería hacer una pregunta, y es que aquí en Ecuador surgió un caso cuando se estaba aprobando la sentencia del matrimonio igualitario. Había muchos grupos que tienen opiniones divididas, y el argumento era que, ¿por qué 6 jueces? En este caso era el discurso de ellos, ¿no? ¿Por qué pocos jueces lamentablemente tienen que tomar las decisiones en una decisión tan complicada y tan fuerte en la cual estamos pocos jueces tomando una decisión de 17 millones de ecuatorianos? Entonces decían, no, eso debería llevarse a una consulta popular, los jueces no respetan nuestra voluntad, hacen lo que quieren. Entonces mi pregunta sería, ¿usted consideraría que en ese proceso que usted nos hablaba debemos dejar que la ciudadanía también discuta, que la ciudadanía también pueda debatir, pues puedan llevar estos procesos a un proceso democrático en el cual los jueces no decidan lo que ellos quieren, sino que la ciudadanía sea quien decida? Por ejemplo, legalizar el aborto, la ciudadanía... Bueno, pero mira, sí, permítame que te diga, entendí la pregunta. Diría que sí, a tu pregunta. Sí, diría que sí, pero pondría algunas salvedades. Primero es que hay efectivamente un problema, que es el ejemplo que tú mencionas es un ejemplo excelente, totalmente pertinente y que efectivamente habla de la presentación que yo hice. Por supuesto que hay un problema si unos pocos jueces, 6 jueces, 10 jueces, 9 jueces, reemplazan en los hechos a la ciudadanía respecto de un tema en el cual hay enormes controversias sociales. Y los jueces, en lugar de reemplazar a la ciudadanía, deberían ayudar a que la ciudadanía decida en líneas generales. Eso por un lado. Por otro lado, también yo veo un problema cuando se quiere equivaler decisión democrática, y eso es algo que traté de decir durante la presentación, no creo que sea un equivalente decisión democrática con decisión del legislativo. La decisión del legislativo en nuestros sistemas limitados es efectivamente un paso importante para hacer que la decisión sea producto del debate público, pero no debe equivalerse con la decisión democrática. Entonces, también eso querría decirlo, porque muchas veces los legisladores actúan invocando una representación popular que no pueden tener, porque yo diría, no solamente por los problemas que conocemos de corrupción, de falta de representatividad, sino porque nuestros viejos sistemas ya son incapaces de representar la pluralidad y la diversidad social que existe en las sociedades. Entonces, tenemos que ser muy prudentes respecto de cuál es la autoridad del legislador. Entonces, no asumir y no permitir que nos digan, yo soy la voluntad del pueblo. No, la voluntad del Congreso es un indicio importante, es un camino importante, pero no debe identificarse la voluntad política de los legisladores con la voluntad popular. Y tercer punto es que, entonces, dije que ser muy cuidadosos y restrictivos sobre qué es lo que hacen los jueces, pero también ser muy cuidadosos y restrictivos con lo que dicen los legisladores que representan, y también rechazar o resistir la idea de que voluntad popular es lo que diga una consulta popular. ¿Por qué? Porque una consulta popular
es interesante normalmente en términos de inclusividad, pero normalmente es paupérrima en términos deliberativos. Normalmente, y así ha sido en las consultas populares que yo he conocido recientemente en América Latina, pienso por ejemplo en la consulta que se hizo recientemente en Colombia sobre el acuerdo de paz, o la consulta que se había hecho fuera de la América Latina, en Inglaterra, sobre el Brexit, son consultas populares que vienen a reemplazar el debate público, tomar el lugar del debate público en lugar de ser un producto del debate público. Entonces, yo estoy a favor de procesos de consulta popular en tanto y en cuanto sean la última estación de un largo proceso de debate público y no el reemplazo con el cual el poder, digamos, trata de imponer la decisión que tenía guardada en el bolsillo diciendo esta es la decisión popular. No, una decisión para poder ser expresiva del mejor modo posible de la voluntad popular debe ser una decisión respecto de la cual nos hayamos podido informar, nos hayamos podido discutir, hayamos podido poner de acuerdo y finalmente, en todo caso, decidimos en un proceso, digamos, colectivo. Pero tiene que ser sobre todo un proceso de debate público. Otra vez, uno puede decir, bueno, ¿eso para qué país? No, miren, no sé, recientemente, en Irlanda, en Islandia, en Canadá, en Chile, en Argentina de algún modo, ha habido procesos de discusión pública en donde, digamos, se ha ido forjando de a poco un consenso sobre ciertos temas, y hacia eso debemos ir. Eso es posible, es asequible, es interesante en términos democráticos, en cuanto que es un modo de respetar nuestra común igualdad, ¿no? O sea, hacer que las decisiones sean cada vez más similares al producto de una conversación entre iguales. Entonces, respecto a tu pregunta, sí, hay un problema si la justicia constitucional reemplaza a la ciudadanía, pero también hay un problema si lo hace la legislatura, y también hay un problema si uno dice, bueno, consultamos al pueblo, consulta popular mañana, para ver si hay pena de muerte, para ver si hay aborto. No, mire, conversación democrática es otra cosa, requiere otra cosa, ¿no? Eso diría, pero la pregunta es importante y el ejemplo está muy bien. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por su ponencia. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad, doctor, para consultarle cuál sería su criterio. Ciertamente existen diversas formas de interpretación constitucional. Sin embargo, ¿qué pasa en esos casos en donde es la propia Constitución, digamos como reflejo de lo que pensó el constituyente, cuando nos determina los mecanismos que se deben de seguir para la interpretación constitucional? En el caso específico del Ecuador, el artículo 427 de la Constitución dice que la Constitución se debe de interpretar en su tenor literal, primera regla, y en caso de duda, la interpretación es en el sentido que más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos humanos y mejor respete la voluntad del constituyente. Entonces, pero eso lo pone como si es que hubiera duda, ¿no? Entonces, nos manda a interpretar literalmente la Constitución. Entonces, claro, el constituyente determina de forma. No, es un gran punto y es un gran problema. También te agradezco porque es un gran modo de poder vincular lo que yo presentaba con la situación ecuatoriana, y esa regla en particular la conocía y me parece muy preocupante. Pero al respecto diría alguna cosa. Primero es que la regla esta de la literalidad, primero diría, es una pena que hayan escrito eso en la Constitución, pero diría, tal vez no hay mucho que amargarse. ¿Por qué? Y porque es tan nada, es tan cualquier cosa, que finalmente estamos en el mismo problema que siempre. Entonces diría, en ese sentido, la interpretación literal, todos, digamos, es lo primero que hacemos, que es, vamos al texto y tratamos de ver qué es. Claro, pero eso, digamos, yo diría el 98% de los casos, no resuelve el problema, porque cuando yo leo libertad, y bueno, no sé lo que quiere decir libertad frente a la censura, frente a la pornografía, frente a la revelación de cómo se hace una bomba atómica, frente a un insulto racista, frente al ataque a Charlie Hebdo, qué sé yo. Entonces, no me ha dicho nada. Me ha dicho algo que es un poco el sentido común, que es, sí, primero que hace, lee el texto. En algunos casos, por ejemplo, en el caso que yo le daba de 4 contra 8, bueno, si el texto dice 4, bueno, está bien, eso lo podemos tomar, entonces no me hace problema. O sea, esa regla primera de la literalidad
es en un punto redundante porque es lo que todos hacemos, que es, si lo que dice el texto es obvio, acá dice 4, bueno, dice 4 quiere decir 4. Lamentablemente, en casi todos los demás casos, esa regla es inútil porque, digamos, tengo que ir a otro lado. Ahora, el segundo consejo, finalmente tampoco hay que, o sea, está muy mal que lo hayan escrito, pero finalmente tampoco hay que preocuparse mucho, porque no dice nada, porque dice, entre otras cosas, que lo que dice dos cosas que enseguida están en tensión. Porque la voluntad del constituyente, y me decías que más se ajuste a los derechos humanos. A los derechos humanos. Derechos humanos y voluntad del constituyente, primero que normalmente no están de la mano, y segundo que la idea de voluntad del constituyente es bastante insólita, y ese es uno de los grandes problemas del originalismo, que siempre nos pide ir a la voluntad del constituyente, porque la verdad, o sea, fíjate, es muy fácil ver la locura de la idea de voluntad del constituyente, porque si algo distingue a una convención constituyente, como la que fue en Montecristi, pero cualquier constituyente del mundo, mucho más en sociedades multiculturales, si algo distingue a una constituyente es la diversidad. Entonces, es obvio que en cualquier convención constituyente efectiva vas a encontrar voces que dicen A y voces que dicen no A, voces que dicen blanco y voces que dicen negro. Entonces, hablar de la voluntad del constituyente no significa nada, porque la voluntad del constituyente en una convención plural son 200.000 cosas. O sea, es cualquier cosa. Es como decir, y fíjense que sin embargo, ese es un criterio que muchísima gente usa. Entonces, no sé, para tomar los casos más o menos obvios para todos. Muchísimas veces un juez en Estados Unidos dice, no, porque como dijo Madison en la Convención Constituyente, sí, pero si citaba a Hamilton como citó el de al lado, y Hamilton era un conservador, Madison era un liberal, Jerry era un progresista, Melancton Smith era un reaccionario. Entonces, y sí, usted se inventa, está diciendo lo que dijo el constituyente, pero usted agarra al constituyente que quiere y encuentra la respuesta que tiene ganas, porque digamos, distinta gente pensó distintas cosas. De eso se trata una constituyente plural. Entonces, quiero decir, es una regla absurda, porque voluntad constituyente en una sociedad plural que tiene una constituyente necesariamente plural es cualquier cosa. Es todo. O sea, no me ha dicho nada. Entonces es una gran pena que se ponga una regla de ese tipo que está arruinada desde el minuto 1 en que arranca, ¿no? O sea, es una regla que no dice nada. Dice todo. Bien. Ok, muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios, por su excelente exposición. Y pues quedamos muy agradecidos y esperamos que sea la primera de varias oportunidades que podamos contar con usted. Les agradezco a ustedes, todo muy cómodo. Gracias. Muchas gracias.